Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos al Laboratorio de Parasitología de la carrera de MBZ de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM, Campo 4. Hoy vamos a hablar de la última sesión del Phylum Platelminthus. Vamos a abarcar el género Taenia, Dipylidium caninum y cestodos de aves. Empezamos con las tenias. El nombre de las tenias se escribe en latín, se escribe Taenia, aunque se pronuncia Tenia, y ponemos como especie SP debido a que vamos a hablar de generalidades de las tenias y hay muchas especies de tenias. Los hospederos definitivos de las tenias son mamíferos carnívoros principalmente de la familia cánidos, félidos y hiénidos, aunque también hay algunas especies de tenias que afectan a humanos. Vemos aquí una imagen de un chacal, un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, como hospedero definitivo, que lleva en su hocico carne de un hospedero intermediario. Esto es para que vayan relacionando en el ciclo biológico la presencia del hospedero definitivo y el hospedero intermediario, en el caso de las tenias. Y la localización del gusano adulto en el hospedador definitivo es en el intestino delgado. Aquí vemos una imagen donde en el lumen intestinal vemos una tenia. Las tenias son de los cestodos que pueden llegar a medir hasta varios metros de longitud. Tenemos algunas desde muy cortas o pequeñas como 20 centímetros, algunas de 50 centímetros y otras tan largas como 8 o más metros de longitud. En el Scolex pueden presentar o no ganchos sobre su rostelo. Cuando el rostelo tiene ganchos, se dice que es una tenia armada. Cuando el rostelo carece de ganchos, se dice que es una tenia desarmada o inerme. Y aquí también podemos apreciar algunas de las ventosas u órganos de fijación en el Scolex. En cuanto a las características morfológicas de las diferentes especies del género Taenia, tenemos aquí varias especies de tenias. Las primeras 5 que están en color azul afectan a los caninos o cánidos como hospederos definitivos, la que sigue es de felinos y las últimas dos de humanos. Todas estas tenias son armadas a excepción de Taenia saginata, es decir, todas ellas, a excepción de Taenia saginata, presentan ganchos en el Scolex, mientras que Taenia saginata carece de ganchos en el Scolex. Y para diferenciar unas de otras, habría que saber de qué hospedero definitivo procede esa muestra de tenia, cuánto miden, desde el Scolex hasta los últimos o el último proglótido grávido, cuántos números de ganchos hay en el Scolex y cuántas ramificaciones uterinas presenta en los proglótidos grávidos. Y podemos ver, como les comentaba, tenias que van desde 20 centímetros hasta tenias como la saginata que pueden medir 8 o incluso más metros de longitud. Las regiones corporales de una tenia adulta son las mismas que posee todo cestodo adulto. En la parte anterior o superior, un Scolex que presenta ventosas y en la mera parte superior una corona, un rostelo que puede tener una corona de ganchos o carecer de ella. Después sigue el cuello, que es donde se empiezan a fabricar o a crear, a formar los proglótidos o el estróbilo. Tenemos los proglótidos inmaduros,
que son, de hecho, los inmaduros son rectangulares, son más anchos que largos, mientras que los maduros, en el caso de las tenias, son proglótidos cuadrados, que en su interior podemos apreciar ya preparada la laminilla, podemos ver todo este puntilleo que son los testículos, aquí un ovario bilobulado y las células o glándulas de la vitelaria y un conducto que se dirige hacia el poro genital común. Y finalmente los últimos proglótidos, los grávidos, en el caso de tenias, son más largos que anchos y estos proglótidos ya se les atrofiaron los órganos reproductores masculinos y femeninos. Recuerden que en general, los cestodos son hermafroditas. Entonces, en un proglótido grávido de tenia, ya van a estar atrofiados los órganos reproductores masculinos y femeninos. Y lo que va a predominar es el útero ramificado lleno de huevos. Para que vaya quedando más entendible cómo se lleva a cabo en general el ciclo de vida indirecto de las tenias, aunque esto es más de la parte de teoría, aquí vemos un hospedero definitivo, recuerden, un mamífero carnívoro, en este caso es una hiena, podría ser un cánido, un félido o inclusive un humano que es omnívoro, que en su interior, en el intestino delgado, alberga una o más tenias o gusanos adultos. Este hospedero definitivo al exterior va a expulsar proglótidos grávidos cargados de huevos o inclusive si los proglótidos grávidos se fragmentan o se rompen en el camino durante su salida al exterior o una vez en el medio ambiente por pisoteo o algunas otras acciones se rompen estos proglótidos grávidos, van a liberar estos huevos, que son huevos generalmente esféricos, de cascarón bastante grueso, con una corona radiada y que en su interior presenta un embrión llamado embrión hexacanto, hexa de 6 y cantos de espina. Estos huevos en el medio ambiente tienen que ser ingeridos por el hospedero intermediario, que en esta imagen es un dromedario, es un mamífero vertebrado herbívoro, que accidentalmente estuviera adquiriendo los huevos de esa tenia, y en este hospedero intermediario se desarrollaría la fase larvaria o metacestodo. Para que se cierre el ciclo biológico, este hospedero intermediario tendría que ser consumido por el hospedador definitivo o de menos que el hospedador definitivo ingiriera partes del cuerpo del hospedador intermediario que albergaran la fase larvaria, metacestodo, para que una vez adquiriendo el metacestodo por parte del hospedador definitivo, ese metacestodo se empezara a desarrollar, a sufrir una metamorfosis para transformarse de fase larvaria a fase adulta en el hospedador definitivo y así cerrar o repetir el ciclo biológico. Como les comentaba, los huevos de tenia son huevos esféricos de cascarón muy grueso, con una corona radiada y en su interior unos ganchos que se conoce como embrión hexacanto. ¿Sí? Estos huevos son pequeños, de 30 a 40 micrómetros de diámetro y son muy resistentes en el medio ambiente. En cuanto a las fases larvarias, que es la fase que alberga el hospedador intermediario vertebrado, tenemos diferentes tipos de metacestodos. Ya los hemos comentado en el tema de platelmintos en generalidades. Sin embargo, aquí es importante mencionar que para el caso de las tenias los que nos importan son los cisticercos y los cenuros. Recuerden que el cisticercoide es una fase larvaria o metacestodo de algunos cestodos, pero que se establecen en hospederos intermediarios invertebrados,
mientras que el idátide o quistidatídico es la fase larvaria de un cestodo llamado Echinococcus. Entonces nos vamos a enfocar en cisticercos y en cenuros. Los cisticercos son fases larvarias globulosas o vesiculares con doble membrana. La membrana más externa la fabrica o la elabora el hospedador intermediario, mientras que la membrana interna del cisticerco es la membrana propia del parásito. En su interior tiene un líquido llamado laguna primitiva, que consiste de nutrientes para el parásito, pero también tiene antígenos que si se llega a reventar, a romper ese metacestodo llamado cisticerco, puede provocar algunas reacciones de alergia en el hospedero. Y una cosa muy importante, los cisticercos tienen un escólex invaginado, un solo escólex invaginado, mientras que los cenuros también tienen formas vesiculares, tienen doble membrana, tienen laguna primitiva o este líquido nutritivo para el parásito en su interior y muy importante, tienen muchos escólex invaginados. Cada escólex tiene que dar origen en un futuro a una tenia. Entonces tenemos que los metacestodos, su localización va a variar. Va a depender de qué o a qué tenia pertenece y a qué hospedero intermediario está afectando. Por eso se dice que en general tienen diferentes localizaciones dentro del hospedero intermediario. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, un metacestodo incrustado en músculo estriado esquelético. Bueno, los cisticercos, como les comentaba, son de formas globulares o vesiculares, su doble membrana con un líquido transparente en el interior y un solo escólex invaginado. Cabe mencionar que cuando el cisticerco o este tipo de metacestodos son, digamos, nuevos, son translúcidos y podemos apreciar el interior del metacestodo, incluso llegar a ver dónde se localiza el escólex invaginado. Sin embargo, cuando este tipo de metacestodos está presente por mucho tiempo, podríamos decir una cisticercosis crónica, se van como opacando, se va viendo más como engrosado y más como turbio el interior de estos metacestodos. Y bueno, aquí vemos uno de los tantos ejemplos en donde los cisticercos ya están en un hospedador intermediario o accidental, en este caso en cerebro. Característica de los principales cisticercos, bueno, recuerden, es una fase larvaria con un solo escólex invaginado. Y tenemos, por ejemplo, en rumiantes, porcinos y equinos, puede estar ahí la fase larvaria de la tenia hidatígena. La localización sería en serosa visceral, de rumen, pulmón, hígado, riñón. Y el tamaño son de los más grandes o voluminosos, de 5 a 8 centímetros. En el caso del metacestodo de tenia pisiformis, este se encuentra en los como fase larvaria en hospedador intermediario, conejos y liebres, en el tejido conectivo que protege los intestinos, mesenterio, omentos y mesorrecto. ¿Y cuánto miden? De 0.5 a 1 centímetro cada uno, pero se encuentran a manera de racimos. Mientras que los metacestodos de tenia ovis están en ovinos y caprinos, en músculo estriado esquelético y cardíaco, también miden de 0.5 a 1 centímetro, y el metacestodo de tenia teniformis se localiza en roedores y conejos, que suelen ser presas de gatos. Los gatos, recuerden que son los hospederos definitivos de la tenia teniformis. Por lo tanto, la fase larvaria se localizaría naturalmente en sus presas habituales, que serían en este caso
por ejemplo, roedores y conejos, en donde se localiza en ellos este metacestodo en parénquima hepático y cuánto miden de 1 a 2 centímetros de largo. Y en cuanto a los metacéstodos, por ejemplo, de la Taenia solium, principalmente afecta porcinos. Sin embargo, lamentablemente, puede afectar accidentalmente a humanos, es decir, como hospederos accidentales. Y se localiza esta fase larvaria en músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, ojo, tejido subcutáneo y sistema nervioso central, como ya vimos en una imagen anterior, estos cisticercos en cerebro. ¿Cuánto miden? De 0.5 a 1 centímetro de longitud. Y el metacestodo de Taenia hidatígena afecta a bovinos. Acuérdense que la fase adulta afecta a caninos, la fase larvaria que nos estamos refiriendo en este momento afecta a bovinos. Está en músculo estriado esquelético cardíaco y mide de 0.5 a 1 centímetro de longitud. En cuanto al metacestodo de Taenia solium, la localización puede ser subcutánea, intramuscular, en músculo estriado esquelético o cardíaco. Y aquí vemos una imagen en la que hay un cisticerco en músculo estriado de lengua humana. Puede estar en el ojo, inclusive en este caso, en esta migración errática, este metacestodo incluso ya vertió o sacó su escólex, si lo pueden apreciar aquí. Y como ya se los había comentado, también afecta al sistema nervioso central, como el cerebro. El metacesto de Taenia hidatígena, recuerden que se localiza en rumiantes, equinos y porcinos. Bueno, esta fase larvaria se localiza en serosa visceral. Aquí estamos viendo un metacestodo, recuerden que son de los más grandes, en serosa de hígado, en la cavidad abdominal. El metacesto de Taenia pisciformis, recuerden, es el que forma racimos, miden de 0.5 a 1 centímetro de longitud, forman racimos y se encuentran en el mesenterio o mento mesorrecto de esta zona que protege los intestinos. En cuanto a los cenuros, recuerden que son metacestodos con múltiples escólex invaginados. Todo esto blanquecino que ven son muchos escólex invaginados. Y en el caso del cenuro o la fase larvaria o metacestodo de la Taenia multiceps se localiza en ovinos y caprinos. ¿Y en dónde? En el cerebro. Aquí vemos ya un cenuro extraído de una masa cerebral. Las características de los principales cenuros, bueno, también son grandes, de 6 a 8 centímetros. Tenemos el de Taenia multiceps y el de Taenia multiceps serialis. El metacesto de Taenia multiceps afecta a ovinos y caprinos en el cerebro, mientras que el metacestodo de Taenia multiceps serialis se localiza en conejos y liebres en el tejido conjuntivo intermuscular. Aquí cabe mencionar que son diferentes el metacestodo de Taenia pisciformis, que son cisticercos, que se encuentran en conejos y liebres en el tejido conectivo de mesorrecto y omentos, mientras que el metacestodo de Taenia multiceps serialis es un cenuro que también se puede localizar en conejos y liebres, pero en el tejido intermuscular. No confundir el cisticerco de Taenia pisciformis con el cenuro de Taenia multiceps serialis, ya que ambos afectan a conejos y liebres. Y el metacesto, otro ejemplo del metacesto de Taenia multiceps, es decir, el cenuro que afecta cerebro de ovinos y caprinos. Bueno, aquí vemos una imagen donde un metacestodo de Taenia multiceps se encuentra en cerebro.
Bueno, esta imagen que ven en este momento es para que vayan entendiendo parte de este ciclo biológico. Esta imagen, este parásito está en una fase intermedia entre lo que es la larva o metacestodo y el adulto o cestodo adulto. Aquí lo que ocurre es que una vez que el metacestodo fue ingerido por el hospedador definitivo, si es que este hospedador definitivo es susceptible a ese tipo de tenia, ese metacestodo al entrar en contacto con los líquidos del sistema digestivo, por ejemplo bilis, jugos gástricos, el metacestodo, encontrando el ambiente idóneo, empieza a sacar su escólex o sus escólex y a partir del cuello empieza a formar el estróbilo, empieza a transformarse en el gusano adulto. Entonces aquí ven la fase intermedia, el escólex, cuello, y aquí ya se empiezan a formar los proglótidos y empieza a perder la forma de larva dentro del hospedador definitivo. En este cuadro vemos el ciclo de vida de Taenia solium, aunque es más para la parte de teoría, pero esto puede ayudar a que quede más claro esto de las tenias como gusanos adultos y los metacestodos como fases larvarias. Vemos aquí un humano que sería el hospedador definitivo de la Taenia solium, que alberga una o más fases adultas en tu intestino delgado, y que este hospedero, también llamado teniósico, va a liberar al exterior huevos, ya sea prolótidos grávidos de la Taenia solium llenos de huevos, o inclusive que esos prolótidos grávidos se rompieran, se fueran deshaciendo en el transcurso del intestino delgado o inclusive ya en el medio ambiente por pisoteo u otras actividades y liberaran estos huevos de tenia. Estos huevos serían ingeridos por el hospedador intermediario, en este caso un porcino, y en él se desarrollaría esa fase larvaria llamada metacestodo, que también para el caso de Taenia solium también se llama cisticerco, el cisticerco de Taenia solium. Después, el humano hospedero definitivo de la Taenia solium tendría que ingerir tejidos de ese hospedero intermediario, por ejemplo carne mal cocida que tuviera la presencia del metacéstodo, para que al ingerir ese metacéstodo en él se completara el ciclo biológico formándose la Taenia solium o gusano adulto. En este caso, lamentablemente, también es un problema de salud pública porque el mismo hospedero definitivo humano puede ser hospedador errático de la cisticercosis. Entonces, si un humano consume huevos de Taenia solium, como vemos aquí el dibujito, si un humano consume huevos de Taenia solium, lamentablemente en él se desarrollarían también cisticercos o metacestodos o fases larvarias, como le quieran llamar, de la Taenia solium. Y desafortunadamente en el humano, una de las zonas a donde más se desarrollan estos metacestodos es en cerebro, sistema nervioso central. Aunque ya vimos que puede haber en tejido subcutáneo, tejido muscular, estriado esquelético, estriado cardíaco, inclusive en ojo. Bueno, ¿cómo se diagnostican las fases adultas de las tenias o los cestodos adultos? Por la técnica de flotación principalmente, en la que busquemos bajo el objetivo de 10x o inclusive 40x estos huevos de tenia. Como les comentaba, acuérdense que son huevos esféricos, algunos ovalados, con una cáscara o cascarón engrosado y que le pueden alcanzar a ver o a apreciar el embrión hexacanto. Generalmente estos huevos son de este color, como amarillento con café. Y bueno, para el diagnóstico también de fases adultas, podríamos llevar a cabo la técnica de macroscópica directa, en la que
por diferencia de tonalidades, por decirlo así, o contraste de colores, en una charola de fondo oscuro, estos gusanos que suelen ser blanquecinos, amarillentos o rosáceos, pudieran destacar contra un fondo oscuro. Hablando de proglótidos grávidos o porciones del gusano adulto. Mientras que el diagnóstico para las fases larvarias, metacestodos, que hay tanto cenuros como cisticercos, según de qué tenia estemos hablando, el diagnóstico de las fases larvarias lo podemos llevar a cabo en necropsias o en la inspección al rastro. Y aquí vemos en esta imagen cómo en una necropsia o en un corte en el rastro de un rumiante encontramos dos metacestodos o cisticercos de la tenia datígena. Recuerden que son de los metacestodos más grandes y aquí inclusive se le puede apreciar este punto blanquecino que es el Scolex invaginado y para que lo recuerden están en serosa de vísceras. Pasamos a otro cestodo adulto que suele ser común en perros, gatos y puede ser zoonótico, puede afectar a humanos, principalmente niños. Se llama Dipylidium caninum. Aquí vemos la parte anterior, un Scolex, es un Scolex de forma romboidal con un rostelo retráctil y obviamente sus ventosas. Y aquí vemos el cuerpo característico cuyos proglótidos son más largos que anchos y tienen forma de pepita o semilla de melón o de grano de arroz. En su parte anterior, como en su parte posterior, están más como curvos y le dan esta morfología. Aquí vemos una maraña o un conglomerado de Dipylidiums y aquí se aprecia esa morfología como de grano de arroz o semilla de melón. La longitud de este gusano en estado adulto es de 20 a 50 o hasta más centímetros de largo, pudiendo llegar hasta 80 centímetros de largo. Los hospederos definitivos son caninos, felinos y humanos. La localización en el intestino delgado. Vemos aquí la parte anterior, el Scolex, que es romboidal, un rostelo retráctil, sigue el cuello, después los proglótidos primeros, que son los inmaduros. Aquí una imagen de todas las fases o las partes corporales del Dipylidium, desde el Scolex, cuello, proglótidos inmaduros, en medio maduros, donde se aprecian ahí los ovarios, y proglótidos grávidos. Para el caso de los Dipylidium, los proglótidos grávidos, al igual que en los de tenia, ya no se ven en general los órganos reproductores masculinos femeninos. Lo que se apreciaría más con un acercamiento a los proglótidos bajo el microscopio es paquetes de huevos llamados cápsulas ovígeras. Aquí ven el Scolex romboidal del Dipylidium, es una de sus características peculiares morfológicas. Aquí vemos nuevamente la morfología de los proglótidos grávidos. ¿Cómo se diagnostica Dipylidium caninum? Normalmente podemos encontrar desde la presencia de los proglótidos grávidos que salen en materia fecal, como ven en esta imagen. Estos proglótidos que recién salidos y frescos, hidratados, son blanco amarillentos y que inclusive pueden detectarse por movimientos que son contracciones musculares que favorecerían la expulsión de las cápsulas ovígeras o paquetes de huevos. Otra forma de diagnóstico es hallar los proglótidos grávidos en la zona perianal, cuando van emergiendo del ano, como en este caso, estos 2 o hasta 3 proglótidos aquí en el ano. Cuando son frescos se ven de este color, sin embargo, si ya se empiezan a secar o a deshidratar, estos proglótidos se acortan en tamaño y llegan a parecer semillas de ajonjolí.
aquí lo que podríamos hacer para el diagnóstico es colectar esos proglótidos grávidos o sospecha de proglótidos grávidos, los colocamos entre dos portaobjetos, los humedecemos, les ponemos un poco de agua o líquido para que se hidraten si es que se empiezan a secar. Si no, directamente los podemos poner así en un portaobjetos, ponemos encima otro portaobjetos o un cubreobjetos, presionamos lo más que se pueda a manera que el proglótido grávido se extienda, se expanda, se estire, se adelgace, y en el microscopio compuesto, bajo el objetivo de 10x o de 40x, podamos observar adentro del proglótido grávido estos paquetes de huevos. Cada una de esas estructuras, generalmente ovaladas, en su interior tienen de 4 a 20 huevos. Se llaman cápsulas ovígeras. Y eso sería una forma de comprobar, corroborar, que ese proglótido grávido sí es de Dipylidium caninum. Para este caso, la técnica de flotación no es recomendable, no se utiliza, porque difícilmente los paquetes de huevos se van a desprender del proglótido, y también difícil que aunque se desprendieran las cápsulas ovígeras del proglótido, a su vez se desprendieran los huevos de esa cápsula ovígera y los detectáramos en flotación. Por eso el método más adecuado de diagnóstico es hallar los proglótidos grávidos en la zona perianal o en la materia fecal y tomar esos proglótidos, comprimirlos entre dos portaobjetos y ver bajo el microscopio compuesto para hallar las cápsulas ovígeras. Cada cápsula ovígera tiene en su interior huevos que son semejantes a los huevos de Taenia. Esto nada más para que quede un poquito más claro este ciclo de vida, aunque es también una parte más correspondiente a teoría. El hospedero definitivo, perro, gato o humano, libera cápsulas ovígeras, libera proglótidos grávidos con cápsulas ovígeras, que es este ejemplo de una cápsula o paquete llena de huevos. En el medio ambiente, estas cápsulas ovígeras tienen que ser liberadas del proglótido grávido y a su vez los huevos liberados de las cápsulas ovígeras para que sean ingeridas por los hospederos intermediarios, que en este caso son invertebrados, pulgas del género Stenocephalides, Canis, Felis, y la del humano, Pulex irritans, o piojos mordedores del perro como este Trichodectes canis. Ya sea que esta pulga o este piojo se alimenten de los huevos de Dipylidium, en ellos se va a desarrollar un metacestodo o más llamados cisticercoides, y por lo tanto estos artrópodos, pulgas o piojos, tienen que ser consumidos por el hospedador definitivo para digerirse el artrópodo, liberar los cisticercoides y que estos cisticercoides formen en el hospedador definitivo el gusano adulto Dipylidium caninum. En el caso de los humanos ocurre que si el perro al momento de rascarse, digamos por comezón, por piquete de pulga, y llegar a ingerir o a tener en su lengua una pulga que tuviera cisticercoides de Dipylidium caninum, al momento en que un humano a veces entra en contacto lengua con lengua, digamos que le da besito a sus mascotas, es una de las maneras en que el humano podría estar adquiriendo un artrópodo como una pulga con el cisticercoide, ingerirlo accidentalmente y desarrollar posteriormente el gusano adulto Dipylidium caninum. Entonces, para que quede claro, vemos aquí el hospedador definitivo, por ejemplo un perro, que en su interior presenta los Dipylidium caninum. Él libera proglótidos grávidos con cápsulas ovígeras, se liberan las cápsulas ovígeras, los huevos de las cápsulas ovígeras, y estas, por ejemplo, son consumidas por la larva de la pulga del perro y el gato, o la del humano, y esta larva simultáneamente
mientras va a sufrir una metamorfosis para convertirse en la pulga adulta, va desarrollando desde la ingesta de los huevos de Dipylidium. En este proceso de larva a adulto, esos huevos van a convertirse en un metacestodo o fase larvaria o cisticercoide en esta pulga, y si esta pulga o piojo es ingerido por el perro, gato o, como ya lo comentaba, por el humano, se va a digerir, a liberar el o los cisticercoides metacestodos de Dipylidium y van a dar origen al desarrollo del gusano adulto. Y así se cierra el ciclo biológico o se continúa. Por último, las aves en general, sobre todo las gallináceas, también son propensas a tener gusanos adultos cestodos, como pueden ver aquí en estas imágenes, intestinos delgados llenos de cestodos. Los más comunes son del género Daveinea, Rayletina y Coanotenia. En el caso de las aves también se diagnostican por la técnica de flotación o cuando se cuenta con muchas aves, las más enfermas, por la razón que sea, se pueden sacrificar o si hay muertas, ya sea que agarramos a las muertas o sacrifiquemos alguna que otra y hagamos necropsia, y sería también un hallazgo a la necropsia el encontrar estos gusanos en el intestino delgado. Aunque lo ideal es en el animal vivo llevar a cabo las técnicas de flotación. Pues hasta aquí con este tema, el último de Platelmintos. Si hay alguna duda, estamos para servirles. Muchas gracias por su atención.